Es catedrático de Derechos Romanos, jurista, académico, es referente en cuestiones éticas, teológicas, filosóficas, un largo etcétera, podríamos estar así media hora, donde aporta en estos debates una perspectiva distinta, debates jurídicos, debates políticos, debates éticos. Rafael Domingo, gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Eclesias Domingo. Es un placer para mí, la verdad. Decías que la secularización es profundamente cristiana. Esto es algo que parece antagónico, pero sí que tiene mucho que ver. ¿Por qué dices que la secularización es algo cristiano? Porque ha nacido en países cristianos. No se va al Islam y no existe la secularización. La secularización en Israel es mucho más débil que nuestra secularización. Y la secularización incluso en los países asiáticos es totalmente distinta, ¿no? Es decir, la idea más importante de la secularización, de separar, diferenciar la institución religiosa de la institución política, esa idea es profundísimamente cristiana. Es una idea que además es dada por el mismo Jesucristo. Por eso yo me río, ¿no?, cuando me dicen, no, pero entonces la secularización, el cristianismo, ¿qué hace? Pues el cristianismo lo que tiene que hacer es ser muy secular, y para ser muy secular se tiene que desclericalizar. Lo que pasa es que hay una secularización abierta a la trascendencia y hay una secularización laicista. Entonces creo que la secularización laicista, que es una secularización que lo que pretende es excluir las religiones de la esfera pública, excluir a Dios de la esfera pública, esa secularización obviamente sí que puede de alguna manera molestar al cristianismo, ¿no? En todo ensayo hay una causa, un estado de la cuestión del que el autor parte. En tu caso, ¿este libro dónde se ubica? Bueno, este libro se ubica básicamente como una reflexión. Yo he estado 10-12 años en Estados Unidos trabajando en un ambiente profundamente secular, donde he tenido pues, un debate muy profundo con protestantes, con musulmanes, con judíos, con agnósticos, con ateos. Propiamente yo era el único católico en ese ambiente, en ese centro de investigación, entonces a mí me ha hecho plantearme muchísimas cuestiones desde una perspectiva que probablemente en España pues no te la puedes plantear, porque en España o se es católico o se es anticatólico, y aquí estamos hablando de otra cosa. En este libro hay una profunda influencia de tu estancia en Estados Unidos, donde accediste allí por trabajo. ¿Y qué hay de Estados Unidos, de tu estancia en Estados Unidos en este libro? Bueno, pues todo y nada, o sea, es un antes y un después, obviamente, ¿no? Yo soy muy español y soy, desde el punto de vista cultural, muy germano, muy italiano, muy francés, también muy americano. O sea, no soy de estas personas que va a Estados Unidos y se convierte, ¿no? En Estados Unidos he aprendido mucho, porque creo que Estados Unidos aporta mucho. Y a mí quizá pues, lo que me ha aportado a Estados Unidos es un diálogo muy abierto, muy fresco, con personas que pensaban de una manera muy distinta como yo pienso, ¿no? ¿Consideras o en este libro planteas una posible pérdida de confianza en el cristianismo a lo largo de estos tiempos? Bueno, obviamente hay una grandísima pérdida de lo que es las instituciones religiosas en general y las religiones en general. En Estados Unidos las personas dicen muchas, un porcentaje alto, elevado, dice yo soy espiritual pero no religioso, que eso es tanto como decir... Yo soy católico, pero no creo en la Iglesia, ¿no? Es una frase... Yo soy católico, no creo en la Iglesia, o yo soy espiritual, una persona que tiene sus caminos, pues para unirse a Dios, a la divinidad, al universo, a los demás, a integrarse uno mismo, lo que cada uno quiera, prefiera, pero sin instituciones religiosas que en el fondo me están molestando. Es decir, soy lo suficientemente mayor para no apoyarme en las instituciones religiosas, ¿no? Eso está ahí y es una reflexión que hay que hacer. Sin duda, esa reflexión que te planteaba la gente de soy profundamente espiritual también es un riesgo, ¿no? Por la entrada de cierto espiritismo en la vida de una persona, lo cual es algo... Bueno, todas las cosas que hay que temer. Todas las cosas tienen riesgos. Existe una espiritualidad buena y una falsa espiritualidad, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Y esa falsa espiritualidad pues es una espiritualidad que hay que desechar, ¿no? Pero sí que esta frase de soy espiritual, no religioso, pues tiene bastante profundidad, es decir, que hay como una reacción fuerte hacia una religión cultural organizada, donde la espiritualidad más profunda no tiene cabida, ¿no? Yo creo que en el cristianismo es un lugar donde la religión y la espiritualidad se funden. La figura de Cristo, espiritualidad y religión son inseparables, ¿no? Pero creo que desde todo punto de vista sí que es bueno hablar de espiritualidad y de religión como dos perfiles distintos, dos conceptos distintos, de la misma manera que se puede hablar de moralidad y de espiritualidad o de moralidad y de religión como cuestiones distintas. Y por eso se puede hablar de la espiritualización de las religiones. Hay religiones que son más espirituales que otras.
Por ejemplo, yo recuerdo que estando en Estados Unidos, pues hubo un debate, esto no es un chiste, sino que era un judío, un musulmán y un cristiano, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿cuál es la palabra mágica de tu religión, ¿no? Y el judío dijo la ley, el Torá, ¿no? El musulmán dijo la justicia divina, ¿no? El cristiano, pues, obviamente, dijo el amor, ¿no? El amor. Entonces, es distinto. Una religión, por ejemplo, que crea en un Dios omnipotente, pero que puede ser vengativo, es mucho menos espiritual que una religión que piense y que crea que Dios es amor. Y espiritualidad y religión son separables. Lo que sí veo es que tantas veces en la historia palabras inventadas por el cristianismo se utilizan como armas arrojadizas contra el cristianismo. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la palabra secularización. Es una palabra profundamente cristiana, dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y ahora se utiliza como algo para lanzar contra el cristianismo. Las universidades son una creación profundamente cristiana y tantas veces yo he visto cómo se utiliza como arma arrojadiza contra el cristianismo para decir, si tú tienes una universidad cristiana, tú no puedes tener libertad de pensamiento, ¿se ve? Y no puedes hacer verdadera ciencia porque estás limitado por tu dogma, ¿se ve? O como la palabra espiritualidad. La palabra espiritualidad es una palabra profundamente cristiana de los padres de la Iglesia, nace en el siglo II y se utiliza como un camino directo y una de las patas importantes de la religión, y ahora se utiliza como arma arrojadiza contra la religión cristiana, ¿no? Las sociedades deben ser más tolerantes, pero una tolerancia bien entendida. Lo dices en tu libro. ¿Qué es la tolerancia cristiana? ¿Cuál es la aportación del cristianismo? Claro, es que este es un tema que hay que leer y con detalle, ¿no? Pues porque por una parte decimos hay que ser muy tolerante y por otra parte estamos hablando de tolerancia cero. ¿Se ve? Entonces se ha explicado mal la tolerancia y muchas veces la tolerancia nos ha llevado al permisivismo y muchas veces la tolerancia nos ha llevado al relativismo moral. Entonces, yo lo que suelo decir es que se respetan las personas, se toleran las acciones. Entonces, la tolerancia es siempre relativa sobre algo. Por eso, yo digo que Dios no es tolerante, Dios es misericordioso. Y que no existe, y que en tolerancia no se puede crecer infinitamente, por eso no es una virtud, es un valor político. Así como una persona puede crecer en amor, puede crecer en respeto, puede crecer en solidaridad, llega un momento que en tolerancia hasta dónde creces. Dices, no, pues hasta aquí hemos llegado, tiene que haber, y de repente el Papa dice tolerancia cero. Entonces, ¿qué es la tolerancia? Es eso, es cómo me comporto yo con actuaciones que son objetivamente malas. ¿Cuál es la tolerancia actual? La tolerancia actual es que como no hay una verdad moral, cada uno puede hacer lo que quiera, y ser tolerante significa caer en el permisivismo. La tolerancia cristiana te dice, tienes que respetar a otra persona, la tienes que querer infinitamente, y por eso tienes que ser tolerante con sus malas acciones, y respetuoso con esa persona, y ayudarla, y vivir en esa tolerancia. Entonces yo ahora veo mucha intolerancia por parte de la gente joven, porque piensan que no tienen que respetar a la persona que hace el mal, o no tienen que respetar a la persona que se porte de una manera contraria a sus principios, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado a ese escenario? Bueno, por la ruptura de la verdad, la fragmentación de la verdad. O sea, lo que ha sucedido es que la unidad de la realidad que había con un Dios fundante, y donde todo estaba conectado, y había una unidad en la verdad, una unidad en la belleza, una unidad en la bondad, que era el bien común, se ha fragmentado. Y entonces ya no es belleza, es mi belleza, mi feísmo. Ya no es bondad, es mi bondad, lo que yo pienso que es bueno. Ya no hay una moralidad, es lo que yo considero que es moralmente bueno. Entonces, esa fragmentación rompe la unidad y, por tanto, rompe la objetividad de las cosas y imposibilita el diálogo. Entonces, al no haber diálogo, caes en un permisivismo que a lo único que produce una fragmentación social. ¿Por qué? Porque entonces hay una crisis de valores, ¿no? Quien nos esté viendo está pensando que Rafael Domingos Le está haciendo una radiografía casi perfecta de la situación política actual. Esto al final es que es un reflejo, ¿no?, de lo que vemos en la política o lo que vemos en nuestros políticos es un reflejo de luego la sociedad, ¿o es viceversa? Bueno, yo en el libro nunca hablo mal de nadie, ¿no? Siempre hablo bien y creo que la clase política tiene mucho mérito, ¿no? Sí me permito en un momento determinado referirme al discurso parlamentario, y entonces recojo una lista, uno, por orden alfabético, de los adjetivos o insultos que se han proferido en el Congreso de los Diputados durante el año 2024, y pido más respeto. Entonces, a mí me parece que nuestra sociedad necesita respeto, y para respetar al otro hay que admirarle, hay que mirarle con una mirada amorosa. Por eso digo que el cristianismo lo que aporta a la idea de respeto es el mínimo
amor que uno tiene que tener a otra persona para poder convivir con ella. ¿Qué es la pobreza buena de la que habla este libro? ¿La pobreza es buena? Sí, claro, es que aquí lo mismo, hay que explicar cosas complejas, porque decimos, hay que erradicar la pobreza del mundo, y bueno, y Jesucristo está todo el día diciendo que es pobre, que bienaventurados los pobres, que si no te haces pobre no entras en el reino de los cielos, y entonces, ¿cuál es el sentido de la pobreza, ¿no? Entonces yo aquí, después de estar reflexionando porque en este capítulo yo tuve la crisis, todo el libro tiene una crisis, y en este capítulo yo la tuve. Yo dije, este libro hay que colgarlo, y era el capítulo 7, dije, hay que dejarlo, porque yo este problema no lo sé resolver, ¿no? Y me pasé 2 semanas dando vueltas, pensando, paseando, y de repente di con lo que yo creo que es la clave, ¿no? Y digo, pobre es quien pide, y rico es quien comparte. Y toda persona humana tiene algo que pedir siempre y tiene algo que compartir. Entonces hay que erradicar la pobreza extrema material. Esa es mala, hay que erradicarla porque va en contra de la dignidad humana. Pero no hay que erradicar la pobreza. Una criatura como tal es pobre. Una persona cuando viene al mundo está pidiendo cosas, es pobre. Y en la medida que va envejeciendo nos vamos haciendo pobres otra vez. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más ayuda a los demás. Somos seres sociales. Entonces digo, pobre es el que pide. Pero claro, la persona que tiene dinero también pide, porque tiene un cáncer y tiene que ir al médico y tiene que pedir ayuda. Y luego tiene que ir a un sitio y pide un taxi ayuda. Es decir, todos somos ricos, todos somos pobres. Cuando una persona ve a un pobre en la calle pidiendo dinero, esa persona, y te está sonriendo, esa persona está dando lo mejor que tiene de sí mismo. Es decir, está compartiendo. Entonces digo, el cristianismo es una sociedad que rompe el dinamismo oferta-demanda del mercado, lo supera y crea un nuevo dinamismo que es el de pedir y compartir. En alguna ocasión he escuchado una reflexión que viene a decir algo así como estamos inmersos en una sociedad que reclama el derecho a tener derechos. Y creo que en este debate también, no de manera frontal, pero sí tangencial, afrontas la perspectiva cristiana a la asunción de derechos que es basándose siempre en la dignidad humana. Es decir, un derecho no lo adquieres por el hecho de reclamarlo, sino porque tienes la dignidad suficiente como para tener el derecho a eso. No sé cómo lo miras tú. Bueno, los derechos se pueden entender de muchas maneras. Entonces se puede entender sencillamente como intereses hasta egoístas, exigibles judicialmente, o se puede entender de una manera mucho más solidaria, como dones recibidos para el servicio de los demás. Y por tanto yo puedo exigirlos. Yo puedo exigir un puesto de trabajo en una sociedad porque con ese puesto de trabajo me voy a desarrollar en servicio de los demás. Entonces, esta perspectiva de derecho como servicio, como decía mi maestro Dors, servicios socialmente exigibles, es una perspectiva mucho más solidaria, mucho más espiritual y mucho más profunda de la que yo tengo derecho y como yo tengo derecho, porque ¿qué es el ser humano? Un sujeto de derechos y punto. Entonces los ordenamientos jurídicos nos tienen que tratar como sujetos de derechos, porque estamos en la dimensión jurídica, pero sobre todo nos tienen que tratar como seres humanos, que están abiertos a una dimensión no solo jurídica, sino metajurídica, es decir, espiritual, moral, mucho más profunda. Y cuando los sistemas jurídicos sencillamente se quedan encerrados en su dimensión jurídica, no defienden a la persona humana. Defienden derechos, pero no defienden a la persona humana. En esta entrevista estamos viendo solo la puntita del iceberg de este libro, que es mucho más profundo, con un montón de contexto, conclusiones propias, pero que al final esto no es una catequesis, ¿no? ¿Cuál es tu intención con este libro, no, esto Rafael? Yo siempre cuando escribo un libro es porque tengo una pregunta previa que no he sabido responder. Entonces este libro nace en una conversación que tuve con un abogado neoyorquino muy conocido. Cambio un poco para que no se conozca quién es, porque es muy conocida la persona, entonces he cambiado el contexto inicial un poco, nadie va a saber quién es, él sí lo sabe. Y entonces esa persona, cuando yo le dije que me estaba dedicando al derecho y cristianismo y que había publicado en Oxford University Press el tratado con John Whitty, ¿no?, en la Universidad de Emory de Derecho y Cristianismo, me dijo, muy bien, pero el cristianismo se ha acabado. Gracias por vuestras universidades, gracias por vuestras catedrales, gracias por Occidente, pero todo eso nosotros ahora somos capaces de hacerlo sin el cristianismo. Y de una manera mucho más plural y mucho más abierta. Y de ahí la crisis del cristianismo.
Y de ahí la crisis en concreto, y luego miré los datos en España y vi el fuerte grado de secularización, ¿no? Y entonces dije, aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué aporta el cristianismo? Y entonces, cada capítulo es una respuesta. Creo que el cristianismo pues aporta mucho a la era secular. Para terminar, Rafael, gracias por estar aquí. ¿Por qué el hombre necesita a Dios? Porque sin Dios el hombre no es hombre. Rafael Domingos Le, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Eclesias Domingo.